Buenos días, hermanitos. Dios los bendiga. Señor los guarde. Un saludo de parte de todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia y Paz, de donde soy pastor. Y bueno, se me ha concedido el privilegio de venir a estar con ustedes en esta mañana para seguir estudiando este tema del diaconado. Y me gustaría empezar haciendo unas preguntas. De una vez. Examen. Ah, sí. Vea pues. No, necesito ver algunas cositas y como tratar de empalmar un poquito lo que voy a enseñar con lo que ustedes han venido recibiendo. Es una escuela dominical, así que siéntase en total libertad de participar. Levanta la mano, yo le doy la palabra. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué significa la palabra diácono? Servidor, siervo. Muy bien, está fácil. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la función del diácono y la función del pastor? Alguien que levante la mano y me dé una respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace el diácono y lo que hace el pastor? Hermanita. O sea que un diácono no debería enseñar. Ok, sí, muy bien, muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de los diáconos? Otra persona. ¿Cuál es la responsabilidad de los diáconos? ¿Ya lo habían preparado para el examen? ¿Cuál es la responsabilidad de los diáconos? Ok, ok, entonces un diácono no tiene la misma autoridad que un pastor en la iglesia. ¿Alguien está en desacuerdo? Ok, bien, 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 muy bien, muy bien. Yo recogí un poquito de, de un material que me envió el pastor Edgar al respecto y obtuve esta definición de la responsabilidad de los diáconos. La responsabilidad de los diáconos es encargarse de los asuntos prácticos de la vida de la iglesia, la administración, el mantenimiento y el cuidado de las necesidades físicas de los miembros de la iglesia. Los pastores nos preocupamos principalmente por las necesidades espirituales de la congregación. Los diáconos se preocupan especialmente por las necesidades físicas de la congregación. Y como decía la hermanita, sí, es un campo de acción inmenso. El diaconado se ocupa de muchas cosas, la administración, el mantenimiento del lugar de reunión, pero principalmente del cuidado de esas necesidades físicas que van a tener los miembros de la iglesia. ¿Por qué son importantes los diáconos en una congregación? ¿Por qué son muy importantes? Vamos a ver qué pasa en una iglesia cuando no hay diáconos. Vamos a ver los problemas que pueden surgir. Si ustedes recuerdan, en el principio del libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos la necesidad del diaconado
para atender una necesidad. ¿Recuerdan cuál era la necesidad? Atender a las viudas. Pero era necesario atender esa necesidad para guardar la unidad de la iglesia. No atender esa necesidad podía afectar la unidad de la iglesia. ¿Qué tiene que ver el diaconado con la unidad de la iglesia? Se van a dar cuenta que tiene mucho que ver. Abran sus Biblias en Hechos, capítulo 2, versículo 1. Vamos a pasar rápido por unos versículos. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Así comienza la iglesia de Cristo. Junta, unánime. Ahora miren Hechos 2, del 42 al 46. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, otra vez, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Unánimes. 4:24, miren lo que dice. Están en un momento de oración, dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes otra vez la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar, todo lo que ellos hay. Bueno, allí pronuncian una oración por los apóstoles. Ahora miren el 4:32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora miren el 5:12. El 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos estaban, ¿cómo? Unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cómo era la iglesia al principio? Una iglesia supremamente cohesionada, una iglesia supremamente unida. ¿Qué pasa en Hechos 6, versículo 1? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuración. Murmuración de los griegos contra los hebreos. Ustedes de pronto lo habrán visto acá que dentro del pueblo judío habían unos judíos que hablaban griego, que habían sido enseñados en la cultura griega. Muchos de ellos vivían afuera de Jerusalén. Para esa época estaban allá congregándose con los judíos de pura cepa, los que hablaban hebreo. Entonces era una discusión entre judíos contra judíos, judíos de habla hebrea contra judíos de habla griega. Y se armó, ¿qué cosa? ¿Qué ven ustedes ahí que se armó? Una división. Hasta ese momento no habíamos visto divisiones en la iglesia, sino que toda la iglesia estaba unánime junta. Y no atender a esa necesidad de la iglesia, ¿qué iba a provocar? Una división. Una división. Entonces, este pasaje nos enseña que una necesidad física que no se atiende puede terminar provocando murmuraciones y divisiones. Para eso los diáconos son claves. En una iglesia puede ocurrir, por ejemplo, que el aseo esté a cargo de unas poquitas personas, que sean solo 3 o 4 personas las que siempre hacen el aseo. Y todos los demás llegan a la iglesia, encuentran todo bonito, arreglado, pero siempre son las mismas personas las que hacen el aseo. Y en algún momento, ¿qué va a pasar con esas personas? Se van a cansar, ¿y qué van a hacer? Murmurar. Pero oiga, pero nadie más ayuda. Todo yo. El diácono
es clave para que eso no pase en una iglesia. O también puede pasar que surja murmuración por la falta de solidaridad con los necesitados. Que una familia aquí en la iglesia, que sea miembro de la iglesia, esté pasando por una necesidad física que sea imperiosa, que sea urgente, y la iglesia sea indiferente y la iglesia no haga nada. Y que esas personas se resientan en su corazón de que en el momento que necesitaron ayuda, a nadie le importó, nadie se hizo cargo de su situación. Bueno, los diáconos pueden evitar que esas situaciones se presenten y que la unidad de la iglesia se quiebre. Una iglesia con buenos diáconos, una iglesia con diáconos que son diligentes, que están atentos, es una iglesia que ya es menos proclive a las divisiones, porque los diáconos van a ayudar a mantener a las personas unidas en el trabajo, en el servicio, y va a poder atender esas necesidades. Qué importantes los diáconos, ¿verdad? Qué importantes. Cuatro razones por las cuales los diáconos son importantes. Se las voy a decir. Uno, ya lo vimos. Los diáconos son importantes porque al encargarse de las necesidades físicas, ayudan a guardar la unidad de la iglesia. Otra, los diáconos liberan de trabajo a los pastores para que ellos puedan ocuparse de la oración y la palabra. Otra, los diáconos ayudan a que la iglesia funcione de manera ordenada. Y otra, los diáconos ayudan a cuidar a los hermanos y modelan el evangelio a través de un servicio de misericordia. Que no se quede todo en palabras, sino que cuando hay una necesidad física los diáconos puedan servir. De eso vamos a hablar mucho el día de hoy. Vamos a ver aquí en la escuela dominical los requisitos de los diáconos. Vamos a ver cuál debe ser el carácter de un diácono y vamos a ver lo que los apóstoles esperaban de esos primeros hermanos que iban a desempeñar el diaconado en la iglesia allá en Jerusalén. ¿Listo? Entonces, en base a ese texto que tenemos ahí en Hechos 6, vamos a leer lo que dice respecto a esos requisitos y solamente nos vamos a ocupar de un versículo. El versículo 3, vamos a leerlo nuevamente. Hechos 6:1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En el versículo 3 vemos lo que los apóstoles le dicen a la iglesia que deben buscar en esos hombres que se van a encargar de ese servicio. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Bueno, pues a la luz de Hechos 6:3 vamos a ver aquí en la escuela dominical 7 requisitos. Están ahí en Hechos 6:3. Algunos están explícitos, otros están implícitos. ¿Y cuántos hombres fueron escogidos para ese servicio? 7 requisitos. Vamos a verlos. Lo que vamos a ver acá es como un perfil básico que se espera de una persona que quiere ser diácono en una congregación. Número 1. Si alguno encuentra, yo encontré 7, si alguno encuentra más, me dice. ¿Listo? No. Puede levantar la mano y me dice: pastor, yo vi otro. Número 1. Debe ser un cristiano nacido de nuevo y reconocido así por la iglesia. En otras palabras,
debe ser un miembro de la iglesia. Pastor, ¿usted de dónde saca eso? ¿Cuál fue la instrucción de los apóstoles? Buscad pues, hermanos, ¿dónde? Vayan y contraten un administrador de empresas que haya salido de una buena universidad, que sepa manejar bien los recursos. Vayan al SENA. ¿De dónde van a sacar ustedes a ese diácono? De entre ustedes. Una persona que sea reconocida como un cristiano nacido de nuevo. Parece obvio, pero hay que decirlo. Debe ser un cristiano nacido de nuevo. Un segundo requisito. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a cuántos qué? Varones. El diácono debe ser un varón. Debe ser un varón. ¿Por qué un varón para escoger un diácono oficial de la iglesia? Porque se trata de un cargo oficial que requiere una ordenación formal y que debe cumplir con requisitos formales de la palabra. En una iglesia cristiana de sana doctrina solamente van a haber dos oficiales, dos clases de oficiales, los pastores, los diáconos. No hay más oficiales. No tenemos el ministerio del evangelista, no tenemos el ministerio del apóstol, ni del profeta, pero sí tenemos pastores y diáconos. Y en la Biblia tenemos requisitos muy explícitos respecto a quienes pueden desempeñar esas funciones, y dentro de los requisitos está que sea un hombre, que sea un varón. En tercer lugar, debe ser un hombre de buen testimonio. Ustedes lo ven allí, a 7 varones de buen testimonio. Ese hombre tiene que ser alguien respetado por la iglesia. Los frutos de ese hombre deben ser inequívocamente cristianos. Si alguna persona tuviera algún reproche para con el candidato a diácono, esa persona debe resolver su situación antes de postularse o ser examinado para el diaconado. Un ejemplo, si el que quiere ser diácono está debiéndole plata a un hermano de la iglesia y ya lleva rato la cuenta y nada que le paga y como que no se ha resuelto la situación, eso podría poner en tela de juicio su idoneidad, ¿no les parece? Un hermano que está endeudado y más endeudado con hermanos de la congregación debe tener mucho cuidado, porque es que él va a ser puesto a cargo de recursos de la congregación y debe ser hallado fiel en todas esas áreas. Que el hombre sea irreprensible, que no haya de qué acusarle, que no haya por dónde decir, no, este hombre no es apto. Un cuarto requisito, lleno del Espíritu Santo. Un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. ¿Y tú cómo puedes saber que un hombre está lleno del Espíritu Santo? Por sus frutos. ¿Qué clase de frutos se esperan ver de un hombre que está lleno del Espíritu Santo? Ajá. Claro, el fruto del Espíritu Santo debe estar en el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Claro, esas cosas tienen que estar presentes. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que es guiada por Dios a obedecer a Dios. Si ustedes recuerdan, en Ezequiel 36, del 25 al 27, el 27, Dios dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que guardéis mis preceptos, que guardéis mis mandamientos, que los pongáis por obra. O sea, la evidencia, esto es muy importante, la evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo es que obedece a Dios. Esa es la evidencia. No que hable en lenguas, no que eche fuera demonios, no que hable bonito, no que tenga carisma. La evidencia de que tiene el Espíritu Santo es que es obediente a Dios. Entonces sí es posible saber si un hombre está lleno del Espíritu Santo o no. Porque, claro, la obediencia se nota. La obediencia se nota.
¿Cómo los apóstoles le pueden pedir a la iglesia que dentro de los requisitos pidan algo que no se puede ver? No tiene sentido. Los apóstoles creen que es posible ver si un hombre está o no está lleno del Espíritu Santo. Y la iglesia puede verlo. ¿Cómo se puede ver? Hay que ver qué tan obediente es a Dios. Entonces, esto de ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con que la piedad de esa persona sea evidente, sea notoria la piedad de esa persona. Que no estemos pensando, este hermanito sí será cristiano, el diácono sí será realmente un creyente. ¿Será que el diácono realmente nació de nuevo? Pero este hermanito es como mentiroso. A este hermanito yo no sé, como que no le creo mucho, como que cuando habla, no sé, primero me dice una cosa, luego me dice otra. ¡Ey, no! No. Una persona obediente sobresale en el trato con ella, pues por su obediencia. Entonces sí es posible saber que una persona está llena del Espíritu Santo, si vemos su obediencia. En quinto lugar, otro requisito, debe ser lleno ¿de qué? Después de ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice Hechos 6:3? Lleno de sabiduría, lleno de sabiduría. Esta persona, bueno, hay que hablar un poquitico de la sabiduría. La sabiduría es más que conocimiento, más que la capacidad de retener información. Un hombre puede ser un ingeniero titulado con un posgrado y ser un necio y no ser sabio. Y un hombre puede ser un campesino iletrado pero lleno de sabiduría. ¿Dónde está la diferencia? En que, bueno, la sabiduría tiene que ver con la forma como aplicamos lo que sabemos. La sabiduría tiene que ver con una inteligencia que es práctica para tratar con asuntos prácticos. ¿En qué sentido esa persona debe tener sabiduría? Bueno, debe tener sabiduría en el manejo de recursos. Eso significa que tiene que ser un buen administrador. Tiene que ser un buen administrador. Y bueno, yo creo que acá, bueno, para nadie es un secreto que una de las cosas más difíciles de manejar en la vida es la plata, ¿no? La plata. Un diácono tiene que ser un buen administrador, no puede ser una persona que le paguen el sueldo hoy y ya mañana lo debe todo. No puede ser una persona que al llegar al barrio lo saludan en las tiendas, porque no le ha pagado a nadie, porque todo lo saca fiado. No puede ser una persona que está endeudada, debe ser un buen administrador. No significa que tenga que ser un hombre próspero para demostrar que es un buen administrador, no. No. Pero sí tiene que verse que es fiel con lo que el Señor le ha entregado, que tiene una buena mayordomía, que entiende esa clase de conceptos. En otras, ahora, entre otras cosas, porque lo que va a ejercer dentro de la iglesia es un servicio de mayordomía también, porque los recursos que se le ponen en las manos, ¿de quién son? Sí, son de la iglesia, Dios, son del Señor, sí, pero son también de la iglesia, no es de Él, ¿verdad? Entonces debe tener sabiduría en el manejo de recursos, debe ser un buen administrador, pero debe tener sabiduría también en el trato con las personas. ¿Por qué? Porque su trabajo, su servicio dentro de la congregación tiene que ver con la gente. Entonces debe ser una persona que tenga empatía, no puede ser una persona indiferente, una persona indolente, una persona que ve la necesidad del otro al frente y como que no, voltea la cara y ya, no. Tiene que tener empatía, tiene que ser cercano a las personas y tiene que ser solícito, tiene que ser diligente, eso vamos a hablar más tarde. Un sexto requisito, debe entender que el diaconado se trata de un trabajo, recuerden lo que dice Hechos 6:3, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. En otras versiones de la Biblia no se traduce trabajo, sino tarea, necesidad, responsabilidad, misión. Esa persona tiene que entender que no es solo una posición en la iglesia.
no es un cargo de lujo, por así decirlo. No, sino que requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere organización, requiere madrugar más. El diácono tiene que madrugar más que todos, hermanos. Más que el pastor. Y el diácono de pronto va a tener que pasar noches largas organizando presupuestos, va a tener que hacer el esfuerzo de ir a visitar una familia para llevarle un mercado, ropa, medicinas. No puede ser una persona que se avergüence fácilmente frente a las personas porque tiene antes es que impulsar a la iglesia, ser capaz de animar a los otros. Hay que hacer una colecta en la iglesia para ayudar a fulano de tal que está en el hospital. Uy, pastor, me da pena. Es que a mí me da pena, pastor. ¿Por qué no lo hace usted, pastor? Es que a mí, hermano, usted es el diácono, ponga un mensajito en el grupo de WhatsApp. Uy, no, pastor, me da pena. No, no le puede dar pena. No le puede dar pena. Eso hace parte de su trabajo. Tiene que entenderlo, que es un trabajo y que va a requerir esfuerzo. Otro requisito, el séptimo. No lo dice el texto, pero de manera implícita lo podemos entender. Debe poder trabajar en equipo. ¿Cuántos hermanos habían sido escogidos para esa labor? 7 varones para encargarse de esa tarea. Ellos tenían que trabajar ¿cómo? En equipo. Ellos iban a encabezar. De hecho, los 7 diáconos no eran capaces de cocinar y de atender las mesas para toda esta multitud de personas. Y seamos honestos, ¿a quién les va mejor en esas tareas? ¿A los hombres o a las mujeres? A las mujeres. Así que muy probablemente lo que estos hombres iban a hacer era encabezar el servicio, estar a cargo de recoger el dinero, que cuánto hace falta comprar, que quién lo va a hacer. Claro, ante una tarea tan grande, una persona no era suficiente. Ellos tenían que poder trabajar juntos, los 7 tenían que poder trabajar juntos, pero también tenían que poder trabajar con los hermanos de la iglesia, con las hermanas de la iglesia, porque de lo contrario, pues no habría podido funcionar. Si es una persona que todo lo quiere controlar y no es capaz de compartir nada con nadie, va a ser difícil que sea un buen diácono porque el diácono debe trabajar en equipo. Bien, alguien de pronto solamente viendo Hechos 6:3, o bueno, lo que acabamos de leer, si puede ser del 1 al 7, ¿encuentra algún otro requisito que podamos ver en ese texto? Revisen sus Biblias, miren sus Biblias, miren su Biblia. Miren si hay algún otro requisito ahí que de pronto me faltó mencionar. ¿Algún otro? Voy a repasar los que encontramos. Tiene que ser un cristiano nacido de nuevo y reconocido así por la iglesia. En segundo lugar, debe ser un varón. En tercer lugar, de buen testimonio. En cuarto lugar, lleno del Espíritu Santo. En quinto lugar, lleno de sabiduría. En sexto lugar, debe entender que se trata de un trabajo. Y en séptimo lugar, debe poder trabajar en equipo. ¿Algún otro? Señor. Del texto puedes ver que tiene que ser dócil. ¿Por qué? Para que no se envanezca, no se vuelva engreído. Ajá. Bien, 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 bien. Sí, muy bien, Fiber. Hermanitos, entendiendo este perfil que hemos descrito y la naturaleza del oficio del diaconado, hay algunas cosas que nosotros podemos dar por sentado de cualquier persona que quiera ser diácono en una congregación. Uno de ellos
una de las cosas que podemos dar por sentado es que no debe ser un recién convertido. No debe ser una persona que acabó de llegar a la iglesia y ya al otro día lo ponemos de diácono. ¿Cuál es el peligro de poner a una persona a desempeñar una función importante en la iglesia cuando acaba de llegar, acaba de nacer de nuevo? ¿Cuál es el peligro? Alguien, el que vaya a hablar, levante la mano y dígame, hermana. Pero hace falta conocerlo. ¿Qué otro peligro hay de ser un recién convertido, hermano? Ujú, sí. Sí, hermana, ¿cómo? Ujú. Sí, 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 todo eso es verdad. Y algo de lo que hablaba Fiverr precisamente, se puede envanecer. Así como no es correcto escoger a un pastor neófito, recién convertido, un novato, porque puede envanecerse y caer en la condenación del diablo, es decir, hacer lo que el diablo hizo, que se envaneció. Así tampoco podemos escoger a un hombre para ser diácono cuando está recién convertido, porque se le puede subir el cargo a la cabeza. Y eso va a generar divisiones dentro de la congregación y de verdad él no va a poder desempeñar su labor bien. Una persona que aspira a ser un diácono de la iglesia debe ver el diaconado como una oportunidad, no para glorificarse a sí mismo, sino para humillarse a sí mismo. Eso es el diaconado, la plataforma de la humillación. Para eso van a poner a ese hermano de diácono, para que él se humille más, para que él sea el que sirve a los hijos de Dios dentro de una congregación. Y es un puesto muy honorable en el reino de los cielos, porque mayor es el que sirve, ¿verdad? Entonces es un cargo que tiene una gran honra, pero solo va a tener honra si esa persona entiende que su función necesita que él humille su carne, que no busque glorificarse a sí mismo, que no se sienta más grande, más importante que los demás por ser diácono, sino que se ve a sí mismo como siervo de los demás dentro de la iglesia. ¿Qué otra cosa damos por sentado? Algo que tú decías, que ese hombre desea servir a los hermanos, lo desea hacer. De hecho, es una persona que ya está sirviendo, es una persona que no necesita el nombramiento para empezar a servir. Porque si solamente va a empezar a servir hasta que lo nombren de diácono, ese no es, por ahí no es. Hay un principio siempre en los ministerios y es el siguiente: la vocación precede a la ordenación. Repita después de mí: la vocación precede a la ordenación. La persona primero tiene que tener ese llamado, esa vocación de servicio, y tiene que ser evidente. Y la iglesia puede darse cuenta de que esa persona tiene ese don y por eso lo ordena como diácono. Con los pastores es similar. ¿Cómo es el principio que acabé de decir? La vocación precede a la ordenación, siempre, siempre. La ordenación es solo el reconocimiento del don que Dios le ha dado a ese hombre y le ha dado a la iglesia. La ordenación no lo va a volver siervo, él ya es siervo. En otras palabras, lo nombren diácono o no lo nombren diácono, ese hombre va a querer seguir sirviéndole a los hermanos, porque tiene una vocación de servicio. Eso lo damos por sentado, ¿cierto? Bien. ¿Qué otra cosa damos por sentado? Que es un hombre organizado, que es un hombre diligente, porque la misericordia requiere diligencia. ¿Qué otra cosa damos por sentado?
que no debe ser obligado, que no debe ser tampoco puesto para llenar un hueco y como que le tocó. No, no, él tiene que entender la oportunidad que el Señor le está otorgando al servir en su iglesia. Él tiene que entender el privilegio, la alta dignidad concedida a su llamado a ser mayor entre los hermanos, delante de Dios. Delante de nosotros, ese hermano será el menor, pero delante de Cristo, ese hombre será mayor, porque ese hombre va a servir. Alguien decía que en la eternidad nos vamos a llevar sorpresas. De pronto estamos esperando que los pastores famosos, importantes, muy aplaudidos, en la eternidad tengan muchas recompensas. Pero es probable que ya hayan recibido mucho de su recompensa aquí en la tierra. Es posible que en la eternidad ese hermanito que servía fielmente sin que nadie lo notara, sin que nadie lo aplaudiera, sin que nadie lo reconociera, allá en los cielos sea muy reconocido y muy importante. El diaconado le da esa gran oportunidad a ese hombre de tener tesoros en el cielo, recompensas eternas. Los hombres no van a ver lo que él hace quizás y de pronto hasta nunca valoren sus esfuerzos, pero hay un Dios en el cielo que está viendo su trabajo y que lo va a recompensar. Él tiene que entender eso y tiene que tener una perspectiva eterna de su servicio, no solamente pensar como que aquí estoy sirviendo en una iglesia y ya no. Tú le estás sirviendo al reino de Dios, tú le estás sirviendo al Señor y el Señor te dará una gran recompensa. ¿Qué otra cosa damos por sentado? Que debido a que tiene a cargo recursos de la iglesia, debe estar dispuesto a rendir cuentas de lo depositado en sus manos. No se puede ofender porque le pidan un recibo, ¿verdad? Si ustedes ven, esos 7 varones que son nombrados allí en Hechos 6, ellos iban a recibir recursos de la iglesia, ellos iban a administrar esos recursos y a distribuirlos. ¿Y quiénes estaban al frente, digo yo, quiénes estaban supervisando a esos diáconos? Bueno, los apóstoles, que son los que finalmente imponen las manos sobre ellos, pero hay una multitud de creyentes que les están echando ojito. ¿Ven? Otra cosa que podemos dar por sentado es que debido a que su ministerio tiene que ver con las personas, el diácono debe ser alguien cercano a los hermanos y a sus necesidades. Entonces, sí, lo que Faber decía, el carácter de ese hombre debe ser dócil, debe ser amable, debe ser misericordioso. No puede ser que cuando al diácono se le pide algo, él responde con 2 piedras en la mano. No, no, porque es un siervo. Es un siervo. Es un siervo, esa debe ser su mentalidad, la mentalidad de un siervo dentro de la iglesia. Bien, ¿hay alguna otra cosa que esperaríamos de un candidato a diácono que de pronto yo no haya nombrado? ¿Alguna cosa? ¿Qué más esperaríamos de un diácono? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. ¿Por qué? Cuéntanos. Sí, claro, eso no lo había visto ahí en el pasaje. Si todos fueran judíos de pura cepa, los diáconos, se hubiera quedado sin representación la otra parte que estaba protestando. Claro, ahí hubo sabiduría en la iglesia para elegirlos. Y son personas que conocen la necesidad de quienes están sirviendo. Sí, bien, muy bien. ¿Qué otra cosa damos por sentado del diácono? Sí, hermanita.
Muy bien, muy bien. ¿Qué otro? ¿Qué otro requisito? Señor, ¿por qué? Sí, acá más adelante, cuando sigan estudiando el tema de los requisitos, hay uno que Pablo le menciona a Timoteo y es que el diácono debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Es una persona que entiende el evangelio, es una persona que además tiene su vida, su relación con Dios al día. Y él sabe que es cristiano, sabe que ama al Señor, en su conciencia lo sabe y entiende muy bien el evangelio. Hay algo respecto a la fe que tú has mencionado que es muy importante que, bueno, en un rato lo vamos a ver en la enseñanza. Y es que, hermanos, miren, la persona que vaya a ser diácono de una congregación tiene que saber que es el Señor el que provee. Es el Señor el que provee. De pronto uno puede tener muchas estrategias, trazarse muchos presupuestos, hacer un montón de cosas para conseguir dinero, pero es el Señor el que provee. Entonces, antes de pedirle a la iglesia, ¿a quién hay que pedirle? Al Señor. Debe ser un hombre de oración, debe ser un hombre que cuando vea una necesidad, él ore al Señor. Ore para que el Señor supla la necesidad y cuando tenga los recursos debe orar para poder distribuir lo que el Señor ha dado. O sea, debe depender de Dios para todo, debe depender de Dios para recibir las cosas y debe depender de Dios para dar las cosas, para todo, en todo momento. Entonces, hay unos mercados que llegaron a la iglesia y hay que distribuirlos. ¿Qué debe hacer el diácono? Orar. Los mercados no llegaron. ¿Qué debe hacer el diácono? Orar. Orar todo el tiempo, dependiendo del Señor. Como decía el hermano, debe tener fe, debe confiar en el Señor. Amén. Muy bien. Bueno, se terminó el tiempo.